Les invito a que abran sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. La semana pasada vimos cómo David y 30,000 hombres y toda una procesión llevaban el arca del pacto hacia Jerusalén. Políticamente el reino estaba estable, pero era necesario que el verdadero rey estuviera ahí en el centro. Y vimos cómo no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos y sentirnos seguros, sino que para adorar a Dios, que es lo que estamos haciendo hoy, debemos acercarnos en sus términos. Y ahí es donde vamos a estar seguros, acercándonos a Dios como Él establece que hemos de acercarnos a Dios. El pasaje de hoy es uno de esos pasajes que nos va a ayudar a ver el sentido de la Biblia como un todo. Y es por eso que en algún momento estaremos yendo desde Génesis hasta Apocalipsis hoy. No acostumbramos, o por lo menos yo no acostumbro llevarlos a estar saltando a varios pasajes, pero es posible que hoy para algunos sea necesario, porque vamos a estar viendo cómo este pasaje nos ayuda a entender toda la historia de la Biblia como un solo libro. No como dos libros, Antiguo y Nuevo Testamento. No, como una sola historia, la historia de Dios, del Dios Redentor. Así que antes de comenzar, quiero pedirles que me acompañen a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra santa, guía para nuestro andar. Señor, enséñanos hoy, concédenos, Padre, tener esa esperanza que tú nos das a través de la palabra, Señor. Y concédenos hoy que nuestras distracciones, que cualquier cosa que aparte nuestro oído, nuestro corazón de tu palabra, podamos en humildad delante de ti ponerla a un lado, Señor, y prestar atención a lo que tú tienes para nosotros hoy. Y ser edificados, ser consolados, Padre Celestial, ser estimulados a obedecerte, Señor, a seguirte, a encontrar gozo en ti. Guíanos, te suplicamos, en Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, hermanos, hoy lo que vamos a ver es el plan de Dios y el plan de David y el plan de Dios, en ese orden. Y vamos a estar enfocándonos en los versículos desde el 1 hasta el 17 de 2 de Samuel capítulo 7. Este pasaje es lo que normalmente se le llama el pacto davídico, el pacto de Dios con David. Y vamos a comenzar viendo el plan de David. Y vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Lo que estamos viendo aquí es que, de alguna manera, las batallas cesaron. Todo ese conflicto con los filisteos, con los amalecitas, cesaron. Y vemos aquí a David en una época de descanso. Y podemos imaginárnoslo ahí de repente en una tarde platicando con Natán. Y esta plática hablando de David exponiendo su corazón a Natán. Y en buenos tiempos no vemos a un David diciendo: ¿a qué playa vamos a ir, Natán? No, y no estoy diciendo que planificar vacaciones sea algo malo. Pero lo que estaba en el corazón de David era muy, muy claro en este pasaje. En buenos tiempos, lo que estaba en el corazón de David era cómo glorificar a su Dios. Eso es lo que estaba ahí. Y vemos un contraste y el pasaje enfatiza bastante. Versículo 1 nos dice: David moraba en su casa. Moraba casa. Versículo 2 nos dice: mira, yo habito en una casa.
Y luego dice, Dios mora en medio de cortinas. Y vemos a David que siente su vida contrastada por el lugar donde él vive. Él viviendo en una casa de cedro. Vivir en una casa de cedro en aquellos tiempos era tener una muy buena casa. Era tener un palacio en comparación a vivir en tiendas hechas de cortinas. Y él está viéndose como el rey del pueblo, pero está viendo como el verdadero rey, el supremo rey del pueblo. La presencia en el arca del pacto está en cortinas. Y en su mente él está sugiriendo que el arca del pacto, la presencia de Dios, debe estar en un mejor lugar que una simple tienda. Pero David está olvidando un detalle importante, que este es el diseño que Dios dio a Moisés, basado en el tabernáculo celestial. Este no fue un diseño improvisado para salir del paso, miren, hagámosle una tiendita ahí a Dios para que también... No, este fue el diseño de Dios para estar en medio de su pueblo. Ahora, tampoco podemos juzgar a David de egoísta. No. Él está pensando en su Dios. Él está pensando en cómo dar gloria a Dios. Pero lo que podemos ver en este pasaje es cómo en nuestra limitación, aún teniendo una buena motivación, una buena intención, nos vemos limitados en nuestra adoración a Dios. Nos vemos limitados al no entender toda la amplitud y la grandeza y la majestad del plan de Dios. Aun cuando podamos hacer cosas en santidad, podríamos estar no necesariamente haciendo la voluntad de Dios, como vamos a ver a continuación. Y de hecho, vemos a un Natán diciéndole, no, él entendió lo que David quería hacer. Y dice, no, dale, todo lo que está en tu corazón, hazlo. No como alguien que está ahí de sobalevas con el rey. No, vamos a ver más adelante, capítulo 11 y 12, que Natán no era ningún sobalevas. No, él está viendo una actitud sincera de David, de adorar a su Dios, de adorar a su Señor. Algo interesante para resaltar antes de pasar a la siguiente sección es que nos habla de un descanso en la vida de David. Esos no eran momentos tormentosos, era descanso. Y esto de alguna manera está trayendo o evocando las palabras dichas en Deuteronomio capítulo 12, cuando se dice que va a llevar a su pueblo donde puede encontrar descanso para su nombre, Dios hablando. Y ahora vemos a David en un descanso. Pero esto nos ayuda a recordar de que los tiempos de descanso, esos tiempos en los que podemos encontrar deleite, nunca se van a comparar en realidad al descanso que Dios promete, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a la siguiente sección. Veamos los versículos 4 hasta el versículo 7. Versículos 4 hasta el 7. Hoy, debido a que no había luz en mi casa, tuve que traer la computadora porque las páginas pues no podía imprimirlas. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Entonces, lo primero que vemos aquí es que a pesar de que la intención de David era genuina, que no era egoísta y que aún Natán mismo tampoco estaba haciendo un sobalevas,
realmente estaban limitados, porque Dios les está diciendo ahí con algunas preguntas retóricas que podrían sonar pesadas, pero que no lo son, y lo vamos a ver en un momento. El Señor les está diciendo, no, David, yo no te he pedido que me construyas una casa. Imagínense a un papá hablándole a su hijo, cuando el hijo de repente, pongámosle de 4 o 5 años, estoy pensando en Lucas en este momento, venga y diga, papá, te voy a construir una casa. Y eso no lo hace merecedor de un regaño. No, hay una buena intención ahí. Hay amor siendo expresado ahí. Y es lo que vemos aquí. Un padre que está diciendo, no, yo no te he pedido que me hagas una casa. Yo ya tengo una casa. Y es en esencia lo que está diciendo acá. Desde que saqué al pueblo de Egipto, yo decidí vivir en medio de mi pueblo. Así que yo no estoy buscando una casa, no tengo ningún problema en no vivir en una casa de cedro. No tengo ningún problema en vivir en cortinas. Vemos a un Dios que no es un Dios distante, hermanos. No es un Dios distante como muchas veces se le acusa. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios distante. No, eso no es cierto. Vemos a un Dios que su presencia decidió establecerla en medio de su pueblo. Que cuando el pueblo avanzaba, Él también estaba en una casa con la cual avanzaba para estar con su pueblo. Y es justo lo que estamos viendo aquí. Dios diciéndole, no, yo no tengo problema en vivir en un tabernáculo. No necesito una casa de cedro. De hecho, en el versículo 7 nos da un detalle más cuando dice, a nadie le he ordenado en todo este trayecto que me construya una casa de cedro. Lo que está diciéndole es, David, eso no es una necesidad para mí. Mi deseo es estar con mi pueblo. Pero algo interesante es que estas palabras cuando vienen a Natán, y algo que nos deja ver que no es un regaño, es cuando le dice, ve y di a mi siervo David. Esas palabras, mi siervo David, son palabras especiales, hermanos. Esas son palabras que no se le dieron a cualquiera en el Antiguo Testamento. Puedo contar 4 hombres a los que Dios de una manera muy particular les llamó mi siervo. Cuando se refirió a mi siervo Abraham, mi siervo Moisés, mi siervo Caleb, mi siervo Josué, y hasta donde tengo entendido, pare de contar. Y ahora está diciendo mi siervo David. Como personas de las cuales Dios reconocía que había un corazón para el Señor. Que había un corazón para el Señor. Y Él está diciendo, no, David, yo he estado errante todo este tiempo. Piensen en esas palabras. Dios está diciendo, yo no tuve la necesidad de establecerme en un lugar. Donde mi pueblo iba, yo iba. En todos sus trayectos por el desierto, el Señor anduvo con el pueblo. Estuvo ahí. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que habita en medio de su pueblo, un Dios que hoy está aquí, no solo en nosotros, sino también con nosotros. Ese es nuestro Dios. Veamos la siguiente porción, versículos 8 hasta la mitad del 11. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Dios sigue mostrándole su plan a David. Y ahora empieza a decirle que su plan no está iniciando en ese momento. No. David mismo podía verlo en que fue Dios quien lo sacó. No fue David tomando la iniciativa. Fue Dios quien lo sacó de los pastizales, siendo un pastor de ovejas. No hay nada de malo en ser pastor de ovejas. Pero fue Dios quien lo tomó y lo llevó a ser rey. Y David sabe. Y Dios le está recordando: David, soy yo el que te está guiando. Soy yo el que te libré de todos tus enemigos. Es Dios mostrándole su fidelidad pasada. Dios ayudándole a David a recordar que ha sido Él protegiéndolo en todo momento. Pero de la mitad del 9 en adelante empieza a hablarle de la fidelidad futura, no solo para David, sino también para su pueblo. Y empieza a decirle cosas muy interesantes. Mire lo que dice: haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esta promesa ya Dios la había hecho antes. Esta promesa la habíamos visto antes en el pacto de Dios con Abraham. No solo eso. Dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Hermanos, esa promesa ya la habíamos visto antes. La promesa de Dios para Abraham. Dice: y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Miren lo que está ofreciendo. Él está ampliando, dándole más color, digámoslo así, aquellas promesas que fueron dadas a Abraham, aún aquellas promesas que fueron dadas a Adán mismo. Está diciendo: voy a llevarlos a un lugar donde no van a sufrir más. Y es una promesa para su pueblo, hermanos. Y yo quiero decirles hoy: Dios no tiene dos pueblos. Sé que esa es una enseñanza popular en nuestra sociedad. Que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Eso no está en la Biblia. Si usted revisa Hebreos capítulo 3, usted se va a dar cuenta que la casa en la que Moisés trabajaba es la misma casa de Cristo. No es una casa distinta. Nosotros somos parte de su pueblo. Nosotros estamos involucrados en esta promesa, hermanos, en el que vamos a ser llevados a un lugar donde no tendremos más la tentación de desperdiciar nuestro sufrimiento, como nos decía Rudy hace un rato, porque ya no va a haber sufrimiento. Un lugar donde habrá paz en la presencia de Dios todo el tiempo. Así que cuando hablamos de las promesas hechas a David, cuando hablamos del pacto davídico, no estamos hablando de algo que no nos concierne a nosotros, estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra vida, porque Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Efesios 2 dice que de dos pueblos hizo uno, de dos hombres hizo uno. El mismo Señor en Juan 10 dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traerlas, entonces serán un solo rebaño con un solo pastor. Así que, hermanos, esto tiene que ver con nosotros también. No sé cuáles son sus dificultades en este momento, por lo menos no de todos y no todas. Pero quiero decirle: llegará un momento en que se van a acabar.
Llegará un momento en que tendrá la eternidad para disfrutar de la presencia y de las misericordias del Dios bueno. Dice, y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo, te daré reposo sobre tus enemigos. Descanso, el reposo final. No final como algo que se va a acabar, sino como final, como después de eso no hay más porque es eterno. Un reposo que solo encontramos a través de esta promesa, hermanos. A través de esta promesa. Una promesa que tiene que ver, como vamos a ver a continuación, con Dios estableciendo su reino. Vamos desde la mitad del versículo 11 hasta el 17. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Mire qué interesante, hermanos, lo que sucede acá. El plan de David era hacer una casa a Dios. Pero Dios le dice, no. Yo voy a hacerte una casa a ti. ¿Se da cuenta cómo no era algo, no, era un asunto de gracia más bien? No era Dios regañando a David. Era Dios diciéndole, no, tengo algo mucho mejor que tú haciéndome una casa a mí. Y es, yo voy a hacerte una casa a ti. Pero algo interesante es que cuando vemos la palabra casa, la palabra bayit, para los que están estudiando hebreo, esa palabra no solo significa lugar de habitación. Esa palabra también significa dinastía. Entonces, Dios está usando esa palabra para decirle, no, David, no necesito que me construyas una casa, porque yo te voy a dar una dinastía, un reino que va a ser eterno. Y le dice, no será en tus días. Qué interesante. Qué interesante poder contentarse con una promesa que no la voy a recibir en mis días. Con una promesa de la cual va a cumplirse cuando yo ya haya muerto. Tiene que haber una fe ahí, una fe valiosa, una fe en el carácter de Dios. No solo eso, Dios le hace saber a David, Primera de Crónicas 28 dice, que la razón por la cual él no permitió, y David lo entendió, que él no iba a construir la casa para Dios, es porque había sido un hombre de guerra. Y su casa habría de ser construida por un hombre de paz. Y esto está apuntando a nuestro príncipe de paz, a Cristo Jesús. Obviamente aquí podemos ver que hay un doble cumplimiento, porque en Salomón vemos que parcialmente se cumplieron estas promesas. Pero el cumplimiento pleno no vino sino hasta en Cristo Jesús. Mire lo que dice, será un descendiente tuyo quien edifique una casa para mi nombre. Salomón edificó una casa. Era descendiente de David, pero no fue una casa eterna. No era un reino eterno.
Y lo que Dios le dice es: yo estableceré el trono de tu reino para siempre. Sí, Salomón estuvo sentado sobre el trono de David. Pero Salomón cayó también y murió también. Dios dice ahí que establecería una relación pactual con él. Dice: él será para mí por hijo, yo seré para él por padre. Aunque la palabra pacto no aparece en este pasaje, es un pacto lo que Dios está estableciendo, y lo podemos ver en otros pasajes, como el Salmo 89, por ejemplo, haciendo referencia a este pasaje. Dios está comprometiéndose formalmente con David, diciéndole: yo voy a construir tu casa, tu dinastía. Soy yo el que va a construir para ti algo, porque esa es la manera como nuestro Dios trabaja, mostrando su gracia primeramente. Es Él el que siempre nos busca primero. Es su gracia la que va por delante de nosotros. Dice ahí que Dios le castigaría por el pecado al descendiente, pero no apartaría su misericordia de él. Dos cosas interesantes ahí. Vemos esto cumplido en Salomón. Salomón terminó perdiendo casi todo el reino por causa de su pecado. Pero la misericordia de Dios, y la palabra que usa ahí para misericordia es Hesed, no la apartó. Aún le dejó la tribu de Judá ahí. No lo hizo como con Saúl, que lo quitó por completo. Y lo que estamos viendo es Dios siempre dejando la manera como Él daba tranquilidad al pueblo de que Él no había abandonado su promesa. Esa promesa de un reino eterno delante de Él. Porque su misma presencia viene a ser una promesa. Su mismo nombre, Yahweh, el nombre del pacto, viene a ser una promesa. La promesa de su presencia: yo estaré ahí. No solo es yo soy, es yo estaré también. Vimos el cumplimiento, o veremos el cumplimiento en Salomón. Estuvo en el reino de David. A pesar de su pecado, Dios no lo quitó. Él construyó un templo majestuoso para Dios. Pero cuando vemos los profetas, escuchamos incluso el mensaje de los ángeles, ellos anunciaron que el cumplimiento completo sería en el descendiente de David, que es el Mesías, el Cristo. En Jeremías 23:5 nos dice que Dios levantaría el renuevo justo de David. Y esa palabra justo, esa es la palabra en que Salomón al final no encaja. Porque Salomón terminó sus últimos días no como alguien justo. Y dice que por medio de él traería salvación para su pueblo. En Isaías 9:6-7, pasaje que normalmente tenemos para Navidad, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios es un Dios celoso de sus promesas, porque Él es fiel. Y aunque los reyes después de David no necesariamente mostraron piedad, la mayoría de ellos, pero Dios actuaba por amor a su siervo David y por amor a su nombre también. Cuando vemos en Isaías 11, dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Y recuerdan quién es Isaí, hermanos? El padre de David, exactamente.
Dios diciéndole a su pueblo, no he abandonado la promesa. Por difíciles que sean los tiempos que están viviendo, no he abandonado la promesa. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy, hermanos. Posible que esté pasando por circunstancias muy difíciles. Usted puede decir, Josué, pero es que usted no entiende por lo que yo estoy pasando. Es posible que no tenga ni idea. Pero quiero decirle, Dios sí sabe. Y Él no ha abandonado su promesa. Mira el mensaje de los ángeles en Lucas. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Cristo tenemos el cumplimiento de las promesas, hermanos. En Él todo es sí y amén, que es el Dios fiel. Es ahí donde está nuestra paz. Pero quiero animarle a que prestemos atención nuevamente a este pasaje. A que prestemos atención a esta última sección. Porque Dios le da a David ahí 3 garantías. Preste atención. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Está diciendo, cuando tú hayas muerto. Lo que está diciéndole ahí es, la muerte no afectará mi promesa. Ni la muerte de David, ni la de Salomón, ni aún la muerte misma de Cristo pondría en peligro el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque Dios es fiel. Y esto empujaba a David a una fe como la de Abraham, el cual estuvo dispuesto incluso a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, confiando en que Dios de alguna manera habría de cumplir. Y es a lo mismo que debe empujarnos a nosotros cuando estamos viendo el panorama y pareciera no tener sentido, poder recordar, pero Dios es fiel a sus promesas. Su amor es inagotable, su Hesed es eterno. Segunda garantía, el pecado no afectaría la promesa. Nota que dice ahí en el versículo 13, el versículo 14, cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Ni el pecado de David, ni el de Salomón, ni el de sus descendientes pondrían en peligro el cumplimiento de la promesa. Recuerde que Cristo mismo fue hecho pecado por nosotros. De ninguna manera Dios dejará de cumplir su promesa. Por último, el tiempo mismo no afectará su promesa. Dice que va a ser un reino eterno, hermanos. Esta no es una promesa con caducidad. No hay una fecha de vencimiento. Esto va a ser por 20 años, David. No, es por la eternidad. Hermanos, dése cuenta que este es un pasaje que realmente nos ayuda a conectar la Biblia completa. Y vamos a verlo en este momento. En Génesis, Dios estableció al hombre en el jardín. Si quiere acompañarme, puede ir a Génesis 1, 28. Y le dio la tarea de ejercer dominio sobre la creación y de sojuzgar la creación. Dominio y sojuzgar la creación. Esas dos son tareas que corresponden a un rey. Dominio y juicio. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 8:6. Era lo que el pueblo pedía cuando pidieron a Saúl. Queremos un rey que nos juzgue. Tareas de un rey. Esas eran las tareas de Adán. Ejercer dominio y sojuzgar. Y es aquí donde Dios establece ese pacto con Adán. Un pacto en el cual prometía vida si obedecían. Pero estaba la advertencia de muerte
si desobedecían. Y sabemos lo que pasó. El hombre cayó. Luego de la caída, Dios anuncia lo que se conoce comúnmente como el protoevangelio, en el cual establece un veredicto judicial sobre Satanás, pero también es un veredicto judicial sobre el descendiente que habría de salir de la mujer. Note que la promesa de un descendiente no es una promesa que empezó con David, no. Desde Adán se prometió que habría un descendiente de la mujer y que ese descendiente sería el que aplastaría la cabeza de Satanás. Desde Adán. No es que un pacto anuló el otro y el otro, no. Es que Dios fue revelando su promesa progresivamente, dándole color a la gracia que Él estaba mostrando a los suyos. Ese descendiente sería el encargado de ejecutar el juicio sobre la serpiente. Y desde ese momento comenzamos a ver la gracia salvadora. Desde ese momento comenzamos a ver una esperanza para la humanidad basada en la venida de ese descendiente de la mujer. La gracia no empieza en Hechos 2, hermanos. La Biblia de tapa a tapa es una historia de gracia. Luego vemos que el pecado incrementa y Dios trae juicio sobre la tierra, pero muestra su gracia para con Noé y sus descendientes y establece con él un pacto donde promete que no va a volver a destruir la tierra por inundación y da una señal pública, el arco en las nubes. Luego Dios llama a ese arco, no empezó a usarse hace algunas décadas con el movimiento homosexual, hermanos. Ni dejemos que tampoco ellos piensen que es de ellos. No se avergüence del arco iris, hermanos. Tampoco le estoy diciendo que tenga orgullo como el que ellos proclaman. No, ese es un recordatorio público de la promesa de Dios, de gracia. Luego Dios llama a Abraham, con quien también estableció un pacto, el cual incluye la promesa de un descendiente. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo la promesa de un descendiente ha venido siendo constante y común en cada pacto que Dios estableció con el hombre? Un heredero de la tierra y de quien él sería su Dios. Le prometió una nación grande. A David le prometió una dinastía. Una nación grande. Bendición para él y para las naciones. Y que reyes saldrían de entre sus descendientes. Vemos el cumplimiento con David. David era uno de esos reyes. Cumplimiento parcial. Luego vemos en Éxodo 6 cómo Dios promete la liberación de los descendientes de Jacob y el establecimiento de una relación pactual con su pueblo. Dios diciendo: ellos me serán por pueblo, yo voy a ser para ellos su Dios. Luego vemos el pacto hecho con David, el pasaje en el que estamos, hermanos, en el que un descendiente de David sería rey eterno. Y vemos que en los peores momentos del pueblo de Israel, cuando parecía incluso que ya no iba a cumplirse esa promesa, vemos cómo Dios reitera vez tras vez tras vez por amor a David. Primera y segunda de Reyes está lleno de frases que dice: por amor a David voy a hacer esto, ayudándole al pueblo a recordar en sus peores momentos, aún en el exilio: no he olvidado mis promesas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Después de esto, en Jeremías 31, casi sin esperanza, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuestro Dios no es un Dios distante.
Nuestro Dios es un Dios relacional. ¿Se da cuenta cuántas veces hemos visto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? No uno de mis pueblos, sino mi pueblo. Y este es el anuncio del nuevo pacto. ¿Cómo inicia el Nuevo Testamento, hermanos? Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, pero no termina ahí, también dice hijo de Abraham. ¿Sabe qué está haciendo eso? Está diciéndole, no he olvidado mi promesa y aquí viene el cumplimiento. En Cristo Jesús, como el unigénito del Padre, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, la misma promesa de su presencia encarnada, mostrando su gloria, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, Cristo murió. Cristo fue enjuiciado y ejecutado, y en su sentencia, en 3 idiomas, se estableció el cargo Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Era la sentencia correcta, hermanos. Él murió por ser, no por autoproclamarse, por ser el Rey de los judíos. Y sabemos que nuestro Rey, nuestro Señor no quedó muerto, resucitó, y antes de ascender para estar en el trono de su Padre, estableció una gran comisión, la predicación del Evangelio a toda criatura, el Evangelio del reino a toda criatura, y dio la promesa de su presencia hasta el fin de esta época. Y nosotros estamos en esa etapa precisamente. Nosotros somos los llamados a anunciar el Evangelio del reino. Y sabemos que cuando esta época termine, Él va a volver para, como un rey justo, traer juicio y establecer su reino por la eternidad, donde Él será conocido como el Rey de Reyes, dice Apocalipsis 19, y Señor de señores. Así que el postrer Adán, el Mesías, el Cristo, regresará para retomar lo que se perdió con el primer Adán y para otorgarnos lo que Adán no pudo alcanzar, una vida en abundancia en la presencia de Dios por la eternidad. Y es por eso que podemos decir con la Escritura, Jesús reina y reinará en el trono de David por siempre. Las misericordias de Dios no abandonaron a Jesús, aun cuando fue Él mismo hecho pecado por nosotros. Y es Jesús quien está construyendo, es Él el que está haciendo ese templo magnífico. Es Él el que está ahí usando piedras vivas para construir la casa de Dios. No tenemos que esperar un templo construido en Jerusalén, hermanos. Ustedes son las piedras vivas que Cristo está usando para edificar una casa para Dios, para su Padre. Ustedes son esas piedras vivas. Yo soy una de esas piedras vivas que por su gracia hemos sido tomados para ser parte de ese edificio, de esa casa en la cual Moisés sirvió, en la cual David fue rey, y nosotros venimos a ser parte también. Esta vez no voy a decir qué hay para nosotros en este pasaje. ¿Qué más hay para nosotros en este pasaje, hermanos? Si estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, hermanos, entonces nuestra palabra tiene que valer. Su palabra tiene que tener valor, hermanos. Cuando usted dice sí, su sí tiene que significar para usted y para los demás sí. Cuando usted dice no, su no tiene que significar para usted y para los demás no. Cuando decimos que vamos a hacer algo, debemos ser conocidos por ser personas que cumplen. Así es nuestro Padre. ¿Fallamos? Sí.
Y entonces con humildad venimos y reconocemos nuestras faltas y Dios nos perdona. ¿Qué más? Hermanos, las promesas hechas a David no fueron dadas solo para establecer a David. Esas promesas también son la garantía de un cumplimiento que aún en parte es futuro de las promesas para su pueblo, para que nosotros como su pueblo podamos disfrutar de esas bendiciones también, las bendiciones del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ese nuevo pacto que se inauguró con Jesús en el aposento alto, sirviendo la mesa para sus discípulos, algo de lo que vamos a participar hoy. Y por último, David no solo pensaba en Dios en momentos de dificultad, también en sus mejores momentos. Y nosotros también somos llamados a vivir piadosamente, considerando al Señor en todos nuestros caminos, cuando los momentos son difíciles y tristes, pero también cuando estamos en tiempos de descanso y deleite. Que el Señor sea nuestro deleite, hermanos. Que el Señor sea nuestro pensar en cada momento de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, en quien tenemos el sí y el amén a cada una de tus promesas, Señor. En quien tenemos acceso a cada una de esas promesas, Señor. En quien tenemos acceso a tu presencia. En quien tenemos acceso a la vida y al reino de tu luz admirable, habiendo sido nosotros enemigos y habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias, porque pusiste a Cristo en la cruz por nosotros y porque su pago fue suficiente y resucitó al tercer día, Señor. Y ahora está sentado en su trono a tu diestra, Señor, de donde esperamos que vuelva para ver la plenitud de su reino sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana para nosotros. Ayúdanos a correr a ti en todo momento, Señor, sabiendo que en ti hay verdadera esperanza, sabiendo que en ti hay un amor inagotable, inalterable, Señor, por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén.